Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano. Bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el economista Santiago Peña y con él vamos a conversar acerca de la reactivación económica para el año que viene. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? ¿Puede el presupuesto de gastos de la nación ser a la vez austero y al mismo tiempo contracíclico? El plan Ñapuá Paraguay, que es el plan de reactivación del gobierno, ¿podrá lograr sus objetivos de reactivación económica, aun si se queda rengo? Porque desde el Congreso no planifican aprobar un nuevo endeudamiento de 350 millones de dólares que prevé dicho plan. De todas estas cosas vamos a hablar con el señor Santiago Peña. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, ahora somos más, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos, Megalabs, comprometidos con la excelencia, y Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Santiago Peña, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Santiago Peña. Santiago, buenas noches. Muchas gracias por venir nuevamente a Líderes. Muchas gracias, Federico. Un gusto estar acá contigo y con toda la audiencia del canal Corpro. Gracias, Santiago. En realidad son tantos temas para hablar sobre economía en esta coyuntura tan especial de reactivación, año rebote 2021, que este programa tendría que durar 2 horas y no solamente 1 hora. Pero vamos a tratar de... Vamos a hacer lo posible de comprimir tantos temas, no solamente económicos, sino también sociales. ¿Cómo le va a afectar a todas las personas? Exactamente. Eso a mí me interesa mucho. Porque justamente uno de los temas que yo quería hablar contigo tenía que ver con eso. Se habla mucho de Paraguay es el país con el menor impacto en su economía y Paraguay es el país con mejores perspectivas de rebote económico.
Sin embargo, eso parece ser o un espejismo o un exitismo infundado, porque en la calle no se siente eso, Santiago. Sí, no, y efectivamente, yo creo que ahí es donde entra la importancia de aclarar realmente cómo diferenciamos el análisis macro del análisis micro. Exacto. ¿Verdad? Cómo bajamos de los 20.000 pies de altura, que cuando miramos el país de arriba, cuando empezamos a mirar cada una de las ciudades, de los barrios, a ver cómo se están comportando ante esta situación económica. Y efectivamente, los números macroeconómicos son alentadores, pero cuentan una parte de la historia, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar qué le va a pasar a aquellos sectores que no están vinculados al sector agrícola ganadero, qué le va a pasar al comercio, al servicio, a la industria. Creo que ahí hay una parte de la historia más difícil, cuando miramos el impacto en la hotelería, turismo, viajes, restaurantes, entretenimiento. La caída sigue siendo, Federico, del 100%. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Y cómo hacemos que esa menor caída macroeconómica se traslade a la microeconomía de cada uno de los sectores? Y el set de política pública es diferente. Ya no es solamente la política del Ministerio de Hacienda o la política del Banco Central. Ahí empieza ya una política sectorial. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Industria y Comercio? ¿Qué puede hacer el Ministerio del Trabajo? ¿Qué puede hacer la ANDE? ¿Qué puede hacer ESAP? ¿Qué puede hacer COPACO? Los diferentes estamentos de la política pública para poder ayudarle al bienestar del ciudadano. Creo que esa es la parte donde tenemos que dedicarle más tiempo. Hablar del capítulo macro. Paraguay, dentro de todo, está sobrellevando gracias a que tenía una fortaleza macroeconómica. Hay que cuidarla, principalmente en el tema de la deuda, pero tenemos que abocarnos y enfocarnos en la microeconomía, cómo hacemos que los sectores que son los más vulnerables sean los menos golpeados. Correcto. Santiago, antes de entrar, porque quiero hacerte algunas preguntas respecto a eso, ¿cómo le llamaste? ¿Set de políticas? Sí, set de políticas públicas. Exactamente. ¿Conversaste en las últimas horas con el señor Benigno López? Hablé, mantengo un diálogo muy fluido con el ministro López y bueno, en las últimas semanas, últimos días también mantengo un diálogo muy fluido. ¿Y esperabas vos que él deje el Ministerio de Hacienda para irse a... Era una posibilidad que se hablaba ya desde el mes de enero, ¿verdad? La posibilidad de que Paraguay pueda tener acceso a un cargo que nunca antes había tenido un paraguayo en ninguno de los organismos multilaterales, ¿verdad? Y fue realmente una negociación minuto a minuto. Efectivamente, hace unos días se confirma de que el presidente del BID le ofrece a Paraguay el cargo de la vicepresidencia de sectores y conocimiento. De las 4 vicepresidencias que tiene el BID, es la más importante. Entonces creo que él va a ir a ocupar probablemente el cargo que ningún otro paraguayo haya tenido en la historia de nuestro país. Y es un reconocimiento realmente al gran trabajo que ha hecho Paraguay en materia económica a lo largo ya de casi 20 años. Y en esto también, Federico, y no lo he dicho todavía, pero hay también un reconocimiento al presidente Mario Abdo Benítez, que ha sabido tejer alianzas internacionales que le permitieron conseguir ese espacio, no solamente obviamente para el ministro de Hacienda, que es su hermano, pero en realidad es para el Paraguay y no hay que subestimar el impacto que eso representa, ¿verdad? Paraguay siempre ha sido un leal compañero con países grandes, como Estados Unidos principalmente. Pero esas lealtades y esas buenas relaciones nunca se han trasladado en un beneficio tan tangible como representa hoy que un Paraguay ostente una vicepresidencia del organismo multilateral más importante de nuestro hemisferio. ¿Quién preside hoy el BID? Hoy preside, a ver, desde el 1 de octubre, Mauricio, no me acuerdo el apellido, tiene un apellido compuesto, ¿verdad? Él era un referente muy importante del gobierno del presidente Trump, ¿verdad? Sí. Era el que miraba los temas del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y hoy va a tener esa representación, primera vez que un americano también está al frente de esa institución, Mauricio Claver Carón. Correcto. ¿Qué beneficios podemos nosotros como país recibir o percibir a partir de que un paraguayo ocupa esa vicepresidencia tan importante? Y mira, esto se maneja en 2 diferentes ámbitos. Uno, en el nivel latinoamericano, ¿verdad? El ministro López va a tener que sentarse prácticamente con todos los presidentes de la República, de todos los ministros de Hacienda, de todos los países de América Latina, para discutir las agendas de reformas y de apoyo que hace una entidad como el BID, ¿verdad? Porque el BID hay que separar, ciertamente tiene un impacto tremendo en el rol como un prestamista, financia obras de infraestructura,
pero en realidad su gran aporte es el conocimiento que trae a la mesa, con cerca de 1000 economistas y profesionales en diferentes áreas, que traen el mayor conocimiento a nivel mundial y que los trasladan a cada uno de los gobiernos. Entonces, si tenés un país como Brasil que quiere avanzar en reformas de pensiones, el BID le puede ofrecer una gama de profesionales que le permiten trabajar en eso. Entonces, por ese lado, él va a tener un roce internacional con diferentes líderes a nivel latinoamericano, que obviamente cuando se vayan a sentar, no se van a sentar con un vicepresidente, se van a sentar con Benigno López, ex ministro de Hacienda de Paraguay, un paraguayo que hoy es quien está al frente de esa área muy importante. Correcto. Y el otro rol también que para Paraguay va a ser importante, que como vicepresidente del BID, él se va a sentar con otros vicepresidentes y con otros presidentes de organismos multilaterales, el Banco Mundial, la CAF, la OECD en Europa, el Banco de Inversiones Asiático, la Unión Europea en su conjunto más amplio, que eso también le va a poner a Paraguay en el mapa a nivel internacional. Entonces, esto tiene es parte de una agenda de posicionar al Paraguay de una manera importante. Nosotros lo intentamos, ¿verdad? Pero lastimosamente no pudimos. A mí me tocó promocionar la candidatura de Rubén Ramírez Lescano, que era canciller nacional, cierto. Y lo propusimos como presidente de la CAF en el año 2016 y nos quedamos apenas un voto de que él pueda ser presidente de la CAF, ¿verdad? Entonces Paraguay venía luchando hace muchos años en tener una mayor relevancia a nivel internacional y en eso yo, que obviamente he sido a veces muy crítico del presidente actual, en esta tengo que reconocer que ha tenido la habilidad para tejer estas alianzas y conseguir esto para Paraguay. Ahora, está muy bien conocer estos beneficios que representa este tipo de alianzas y este tipo de conquistas. Ahora, el otro lado de la moneda, tu opinión como técnico. A partir de un año 2019, que fue un año de crisis, el Ministerio de Hacienda cobró cierta supremacía entre los demás ministerios. Es decir, todos estamos viviendo tiempos muy económicos o muy economicistas y eso se profundiza con la pandemia. Ahora, si bien hay algunas personas que critican la gestión del señor Benigno López al cargo de ministerio, para cierto sector de la población, su cargo de ministro representó cierta garantía respecto al saber hacer, porque él ya integraba equipo económico en el gobierno anterior, conoce los planes de reforma que se venían trabajando y además a eso sumémosle, es el hermano del presidente de la República, es decir, el Ministerio de Hacienda de alguna manera estaba manejado por el hermano del presidente, mucha confianza y mucho conocimiento con todos estos planes que venía manejándose. ¿No te preocupa su salida en ese sentido? Claro que preocupa. Siempre el cambio de un ministro de Hacienda es preocupante, ¿verdad? Yo creo que no hay que subestimar y obviamente depende mucho de los perfiles, ¿verdad? Hay algunos que tienen mayor visibilidad o menor visibilidad, pero el cargo de ministro de Hacienda, en mi opinión, ¿verdad? No es porque yo haya estado ahí, pero es el cargo más importante, no solamente ministro de Hacienda, agente recaudador, distribuye los recursos, es también jefe del equipo económico, presidente del Consejo de Empresas Públicas, es el principal coordinador del gabinete, ¿verdad? No solamente el gabinete económico, el gabinete en general. Entonces tiene una relevancia enorme y en este periodo se dio la adicional que aparte el ministro es no solamente una persona que ha trabajado en el gobierno anterior, ha trabajado a lo largo de los últimos 30 años, ¿verdad? Benigno López ya en los 90 era un actor importante en el medio de las crisis financieras que vivía y que tenía el Banco Central como un actor principal en ese proceso de contención de la crisis y de recuperación con leyes muy importantes que fueron promulgadas a mediados y finales de los 90. Si a eso otra vez le sumás que toda la experiencia que él tenía en el rol relevante que le cupo ocupar, y aparte, el hermano mayor del presidente de la República, obviamente eso le ponía a él en el eje central y eso ha sido tremendamente positivo, pero también muy desgastante para esa figura, ¿verdad? Porque el ministro de Hacienda no solamente tiene que lidiar con aquellos que están fuera del gobierno, tiene que lidiar con aquellos que están dentro del gobierno. Y todos, y eso también es parte importante de la tensión que existe en el Poder Ejecutivo, que cuando vos hablas con el ministro de Agricultura, para él lo más importante es la agricultura y la ganadería. Cuando hablas con el ministro de Obras Públicas, lo más importante es la obra pública. Él no está pensando en la sostenibilidad fiscal, en los límites de la deuda. Es el trabajo del ministro de Hacienda. Entonces, cada uno está tratando de estirar hacia su lado. Y es hasta normal, es hasta deseable. Y toda esa presión cae sobre... Toda esa presión cae sobre una persona. Entonces, hoy en esta estructura, y ya estamos ya en la segunda mitad
de este gobierno, ¿verdad? Ya estamos prácticamente en tiempo de descuento. El cambio que se va a dar y va a generar un poco porque no hay dos hermanos de Marito que puedan ser ministros de Hacienda, ¿verdad? Ciertamente Marito tiene otros dos hermanos, ¿verdad? Y una hermana, pero ninguno que tenga la experiencia y el perfil que tenía Benigno López. Entonces, no vamos a tener otro ministro de Hacienda que tenga el poder que tenía Benigno López. Pero eso no quiere decir que no podamos tener un buen ministro de Hacienda que pueda de alguna manera entender las fuerzas cómo se dan en este momento, ¿verdad? Okay. Yo particularmente entiendo de que la decisión de designar a uno de los 3 viceministros que pueda continuar este trabajo es lo que le va a llevar a Marito a encontrar a su próximo ministro de Hacienda. Los 3 con un conocimiento acabado de la burocracia pública, son personas formadas dentro de la casa y obviamente van a tener el desafío, pues son 3 personas relativamente jóvenes, de mostrar en el oficio si realmente están a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Y te habla alguien que fue designado ministro con 36 años y yo estoy seguro que mucha gente tenía sus dudas si yo iba a estar a la altura del desafío de poder administrar un gabinete y un gabinete económico con figuras realmente descollantes, ¿verdad? Un Carlos Fernández Valdovinos, doctor en economía por la Universidad de Chicago, un José Molinas, PhD en economía por la Universidad de Amherst, Lea Jiménez, que tenía también un doctorado, ella era secretaria del equipo económico, un Gustavo Leite, Exacto. un Yoyo Loizaga en la Cancillería, o sea, figuras realmente de mucha experiencia y mucho roce a nivel internacional. Y bueno, creo que también ahí tuvimos la habilidad y por supuesto el apoyo que me dio en su momento el presidente Carter para llevar adelante esa gestión. ¿Y a quién lo designarías vos como ministro si tuvieses vos que elegir? Mira, es difícil, Bérico, porque yo podría estar de alguna manera siendo injusto. Yo creo que los 3 tienen excelentes cualidades. Con los 3 me ha tocado trabajar, a los 3 los conozco en el ejercicio. Estamos hablando de Orué, estamos hablando de Óscar Llamosa, Óscar Orué y Carmen Marín, que es la nueva ocupa el cargo que tenía Humberto Colmán, exactamente, viceministra de Economía. Los 3 tienen, creo que igualdad de condiciones, ¿verdad? Sí te diría que yo veo en el caso del viceministro de Tributación un poco más de oficio en ese contacto exterior con los diferentes grupos de interés. ¿Y dónde yo vi eso? En lo que fue la reforma tributaria del año 2019. El año pasado pasamos una reforma muy importante, ¿cierto? Muy desgastante, un tema que siempre es de mucho desgaste. Y vi a un Óscar Orué con mucho oficio de poder articular los diferentes grupos de interés, gremios empresariales, gremios de contadores y auditores y también las necesidades que tenía desde el gobierno, ¿verdad? La administración central. Cierto. Entonces, en eso yo le doy mucho crédito a la capacidad que tuvo él y por supuesto también no desconocer el rol que tuvo quien era en ese momento también viceministro de tributación, el señor Domínguez, ¿verdad? Que hoy está como gerente financiero de Itaipú. Exactamente. Ahora, el señor Bergen también ya ocupó ese cargo. Ernesto obviamente está en un nivel ya superior, ¿verdad? Él fue un ministro de Hacienda, en mi opinión, muy bueno. Yo realmente me tocó llevar un joven economista en el Banco Central. Tiene muchísimo oficio, tiene personalidad, creo que sería hasta ideal, ¿verdad? Pero yo creo que, o por lo menos hasta donde yo sé, no es una opción porque sería de alguna manera desvestir un santo para vestir otro. Correcto. Santiago, a partir de esta pandemia, ¿cuántos años nos retrasa económicamente? Mira, nosotros tenemos, y esto muchos son cálculos matemáticos, ¿verdad? O sea, nosotros ya tocamos el piso en el mes de abril, a partir de mayo la caída fue menor y ya a partir de junio, julio empezamos a ver una recuperación, primero muy rápido, un rebote rápido, y después ya empezamos a ver que el crecimiento empieza a mermar, empieza a haber un crecimiento más lento y es natural, ¿verdad? Esto es como el rebote caes y enseguida hay un rebote, pero después empieza gradualmente un proceso de recuperación. Lo que nosotros hoy estamos viendo en base a las proyecciones que estamos realizando es que nos llevaría al menos 24 meses que todos los sectores económicos se puedan recuperar. Porque no es lo mismo hablar en cuánto tiempo la economía podría llegar a un crecimiento del 3,5%. Yo creo que podríamos llegar al 3,5% el próximo año con una buena campaña agrícola, con una buena producción de energía eléctrica. O sea, que haya lluvias, que los ríos puedan fluir, que haya agua y que eso ayude a la agricultura, a la ganadería y también a la generación de energía. Pero en eso podríamos cometer la equivocación que vemos a grandes sectores, principalmente los que generan mayor mano de obra,
que están sumidos en una crisis y la caída sigue siendo del 70-80%. Correcto. Entonces yo creo que nosotros vamos a ver una recuperación paulatina en los próximos 2 años de todos los sectores económicos, porque Cierto. lleva también tiempo ir acomodándose. Sí, Hay sí, algunos sí. dentro del sector que se han acomodado más rápido, ¿verdad? Y en esto no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Correcto. Darwin hablaba de la teoría de la evolución y de las especies que no es la especie más fuerte y más grande la que sobrevive a los cambios, sino la que más rápido se adapta a esos cambios. Cierto. Entonces yo creo que esta es nuevamente una oportunidad para que no solamente no muramos como empresarios o como empresas, sino que podamos salir fortalecidos y podamos salir a conquistar nuevos mercados. Ok. Santiago, 24 meses estaríamos hablando de primer trimestre o segundo trimestre 2022 Sí. para que todos los sectores estén recuperados. Sí. Ahora, en términos de tiempo perdido, es como que nos vayamos a Buenos Aires por tierra Sí. y nos encontremos de repente con un piquete Sí. y ese piquete nos demora 3 horas. Sí. Entonces nuestro viaje tenía previsto llegar en 12 horas a Buenos Aires y lo vamos a terminar haciendo en 15 horas. Sí. Está bien que yo diga, Paraguay tenía que haber llegado, te voy a poner un número así, Sí. cualquiera, tenía que haber llegado a un PIB año per cápita de $6.000 en el año 2023, fin del gobierno del presidente Mario Abdo. Pero pandemia mediante, vamos a llegar a ese monto 2 años después. Sí, entiendo el punto y te voy a hacer más fácil todavía. La pregunta es, si nosotros miramos la trayectoria que tenía la economía paraguaya Ok. antes de la pandemia, ¿Con qué inercia venía? ¿cómo venía comportándose la economía? En condiciones normales, nada fantástico, no es que Correcto. encontrábamos petróleo en el Chaco o que, no sé, por alguna razón la negociación de Itaipú generaba un ingreso masivo de recursos paraguayos. Esto los economistas decimos ceteri paribus, o sea, con las condiciones, sin ningún cambio en las condiciones. Cierto. Y lo comparamos con la situación actual y el proceso de recuperación, Cierto. nos encontramos que Paraguay pierde cerca de 20.000 millones de dólares. Esa es la pérdida en términos económicos de esta pandemia. Este es un cálculo que lo hizo Carlos Fernández Baldovino, lo publicó hace unas cuantas semanas a través de sus redes sociales. Y creo que es bastante interesante, ¿verdad? Porque es un cálculo matemático que él hace. Él compara la trayectoria que tenía la economía paraguaya, como vos bien te estabas diciendo, si mantenía ese ritmo, Correcto. versus lo que hoy ya sabemos que ocurrió en el 2019 y en el 2020, y lo que va a llevar el proceso de recuperación. Y esa pérdida, estamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares. Estamos Un monto hablando- tremendo. Exacto, estamos hablando de un monto aproximado del 50% del PIB año Paraguay. Así mismo, es así mismo. Entonces, y eso se traslada en menores salarios, en menores empleos, en menores recursos para tributación. Solamente este año, tributación, ¿verdad? Está recibiendo 600 millones de dólares menos a lo que estaba esperando poder recibir. O sea, 600 millones de dólares que no se pudieron utilizar para probablemente programas sociales, salud, educación, o que tuvieron que ser cubiertos con un aumento del endeudamiento, que lo vamos a tener que pagar todos los paraguayos el día de mañana. Correctísimo. Santiago, ¿en qué cambió las proyecciones económicas de Basanomic septiembre 2020 versus Basanomic abril 2020, cuando recién estábamos empezando las consecuencias del confinamiento y las perspectivas Basanomic eran bastante más negativas que septiembre? Sí, cambió muchísimo. Nosotros estábamos estimando que este año iba a ser un año de recuperación. La agricultura y la ganadería se iban a comportar mucho mejor, principalmente porque el año pasado hubo una caída importante. Lo mismo en generación de energía eléctrica. Sí. Teníamos una previsión de cerca del 4% en septiembre del año pasado y en abril sacamos un número de una caída del 3%. O sea, el número el mismo, el signo fue lo que cambió, ¿verdad? En vez de crecer 4, 4 iba a caer 3,5. iba a caer 3,5. 3,5, ¿verdad? Entonces es un cambio muy importante. Pero cuando pones en el contexto, Federico, de todos los países del mundo y América Latina, Sí. y efectivamente el de Paraguay es un número bastante razonable. Mira, un país como Perú, que vos decís, la estructura económica del Paraguay no es una estructura muy diferente a la de Perú en términos de PIB per cápita, niveles de deuda, desarrollo económico relativo. Somos países relativamente muy parecidos. Paraguay va a caer 2%, Perú va a caer 14%. O sea, es una debacle económica.
En el caso de Argentina, nosotros estamos a punto de ver un colapso de la economía argentina nuevamente, ¿verdad? Y eso obviamente va a tener también un impacto a nivel local, ¿verdad? O sea, realmente nosotros tenemos que de alguna manera poner en perspectiva dónde estamos para poder evaluar realmente con una objetividad, decir, cierto, estamos mal, pero realmente estamos en un contexto tremendamente difícil para todos los países. Correcto. Santiago, si te entendí bien, a un mes después de haber empezado las medidas de cuarentena, abril 2020, las proyecciones de Basanomic eran la economía paraguaya va a tener un crecimiento negativo 2020 de menos 3,5. 5 meses después de aquel Basanomic de abril, en septiembre, la nueva proyección Basanomic de crecimiento económico es menos 2%. Así mismo, nosotros hoy estamos estimando que la caída podría ser de menos 2%. Mucho más optimista que hace 5 meses atrás. Mucho más optimista y en principio esto se da porque vimos en abril la mayor caída y vimos rápidamente que en mayo ya empezó a haber una recuperación. Entonces tocamos fondo en abril y empezamos a recuperarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también nuevamente Paraguay ha hecho bien la tarea en materia de lo que fue el inicio de la cuarentena, ¿verdad? Hubo una adhesión muy importante, hubo mucho control por parte de las fuerzas de seguridad y eso ayudó también que se pueda contener y no haya un contagio masivo. Por supuesto que los números no son para nada alentadores, el número de fallecidos, de contagios, pero en realidad hoy tenemos ya una economía que está prácticamente normalizada, sin tantas restricciones, excepto todavía estos segmentos, estos sectores que son los que están más perjudicados, ¿verdad? Entretenimiento, hotelería, turismo, restaurantes. Correcto. Santiago, teniendo en cuenta que este año vamos a tener un año de contracción, el año que viene los números deberían ser positivos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un crecimiento económico 2021 de aproximadamente cuánto por ciento? Y mira, nosotros no estamos siendo muy optimistas en esto. Hay muchas luces amarillas, ¿verdad? Hoy sabemos que esta situación de sequía se va a prolongar. Es oficial ya que tenemos la mayor bajada del río en la historia del Paraguay. En términos de lluvia, han habido episodios de menor lluvia, pero en términos de navegabilidad y obviamente no es lo mismo analizar las condiciones del río en el 2020 con el volumen del comercio que tiene Paraguay que compararlas con el año 70 y pico, ¿verdad? Donde el comercio del Paraguay era mucho menor. Entonces el impacto va a ser que fue la mayor bajada histórica. Que fue la mayor bajada histórica. Entonces las condiciones son diferentes y va a tener un impacto en la economía mucho mayor. Entonces ya empezó, Santiago, perdón que te interrumpa, la siembra 2020-2021. Sí, o sea, están todos atentos, ¿verdad? O sea, que tienen que preparar el suelo y ante la primer lluvia salen a sembrar. Todavía no tenemos evidencia de que todas las zonas hayan salido a sembrar. Hay algunas que están empezando ya a sembrar. Pero hay mucha preocupación, están todos esperando que a finales de octubre se puedan empezar a dar las primeras lluvias importantes. Entonces, para el próximo año no tenemos que ser muy cautos todavía, ¿verdad? Las señales no son alentadoras. Sí va a haber un efecto de una gradual recuperación en base a lo que habíamos visto y mencionado este año. Pero el número que nosotros estamos viendo está alrededor del 3,5% de crecimiento para el próximo año, ¿verdad? Entre 3 y 3,5%. Y 3,5%, ¿verdad? En base a la información que tenemos hoy, ¿verdad? Correcto. Entonces, atende este dato, ¿verdad? O sea, la economía paraguaya venía creciendo a un ritmo cercano al 4% en promedio los últimos 15 años, entre el 2003, 2005 hasta el 2020, ¿verdad? En el 2019 el crecimiento fue 0. Este año la caída puede ser del 2,5%, 3%. El año que viene puede haber una recuperación del 3, 3,5%. En promedio, estamos hablando de los últimos 3 años, va a ser 0. Y la población sigue creciendo a un ritmo cercano al 2%. Entonces el PIB per cápita ha caído en los últimos 3 años, o va a caer en estos 3 años en un promedio del 2%. Correcto. Entonces la torta económica puede mantenerse igual, pero cada vez hay menos para todos los paraguayos. Y lo que hoy sabemos, que no es solamente un problema de pobreza, nuestro principal problema es la desigualdad. Porque puede haber en el número macroeconómico un estancamiento económico, pero ¿cómo se distribuye otra vez esa torta? Dentro del PIB tenemos sectores de ingresos altos que sabemos que su ingreso sigue creciendo. Entonces quiere decir que no hay un estancamiento para todos. En los sectores más vulnerables hay una caída tremenda en los niveles de ingresos. Y eso tenemos que tener cuidado. O sea, que a mí siempre me gusta hablar de estos temas en mi sombrero de ex ministro de Hacienda, pero también de ex candidato,
porque los problemas económicos se trasladan a problemas sociales y los Correcto. problemas sociales erosionan nuestra democracia, ¿verdad? La democracia tiene que darle solución a esas grandes demandas que nosotros todavía tenemos como una deuda social. Ok. Quiero después volver a tocar este tema porque como vos dijiste, el impacto de lo económico en lo social es algo sumamente delicado. Ya veníamos con cuentas pendientes, Así mismo. ¿verdad? Y ahora esto puede profundizar eso. Pero antes de eso, Santiago, crecimiento 2021 podría ser, esto es muy cauto, ¿verdad? Sí. Entre 3 a 3,5%. Sí. ¿Los tres sectores básicos de la economía tendrían crecimiento positivo? Mira, la agricultura va a depender de la campaña agrícola. O sea, ahí es binario. Llueve, va a haber un buen desempeño. No llueve, puede haber una caída, porque este año fue un año récord. Sí. Este 2020, Sí. que es lo que explica de alguna manera por qué Paraguay es el país que menos cae. Porque en realidad hay un efecto matemático de la caída del 2019 del sector agrícola Cierto. a una recuperación. Hay un gran empuje, hay un gran número positivo que es la agricultura, que de alguna manera les tira para que el número negativo de todos los otros sectores amortigua, ¿verdad? Para el próximo año no tenemos eso. Entonces, si al menos no se iguala la agricultura a lo que fue la producción de este año, va a tener una caída de la agricultura. Cierto. Y sabes que los otros sectores no van a tener un impacto rutilante. O sea, nosotros hoy no estamos hablando de grandes proyectos de inversión que van a tener un impacto y que pueden mover la aguja, ¿verdad? La inversión extranjera directa en Paraguay sigue siendo muy baja. Entonces se habla de este proyecto EcoGreen que quieren producir biocombustible, ¿verdad? Es una buena apuesta, Cierto. probablemente va a ser la inversión más alta en la historia del Paraguay, cerca de 800 millones de dólares. Bueno, ojalá se pueda materializar. Eso sí puede impactar positivamente. Y otros de este tipo que creo que pueden ayudar en lo que es el gran desafío que tiene el Paraguay de desarrollar de manera industrial esta economía, generar valor agregado. Correcto. ¿Y cuáles son, Santiago, tus expectativas respecto a la recuperación del empleo, que está muy asociado con sector Sí. secundario, construcciones, Sí. y sector comercio? Sí. Estos sectores, si no crecen, no van a tener la capacidad de absorber Sí. la cantidad de gente que ha quedado sin su trabajo este Sí, año, ¿verdad? y ahí entra este set de políticas microeconómicas Exactamente. que hablamos al comienzo, ¿verdad? Y el gobierno tiene una manera indirecta de darle mucho apoyo, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo, el tema del combustible. Sí. Ciertamente hoy hay competencia privada, hay diferentes operadores privados, pero el rol que cumple la empresa pública es demasiado importante porque tiene una capacidad de regular los precios, ¿verdad? Esto en el mundo, no solamente en Paraguay, funciona muchas veces en forma de oligopolio, carteles, ¿verdad? De hecho, el cartel más importante es OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, tenemos que entender, y a nosotros nos tocó eso, ¿verdad? Disminuir de manera gradual y cada año el precio del combustible. ¿Y eso qué hacía? Le permitía al ciudadano tener más dinero en su bolsillo para gastar en otra cosa, ¿verdad? Porque el combustible, sea de manera directa para cargar en tu vehículo o para subir al transporte público, te afecta en el presupuesto de aquel asalariado, ¿verdad? Correcto. Entonces, disminuir el precio del combustible fue una medida microeconómica de alto impacto. Disminuir el precio del gas, este programa Ñandé Gas, ¿verdad? De que pueda entrar el camioncito de Petropar a los diferentes barrios a cargar la garrafa por 50.000 guaraníes. Fue un impacto muy positivo, ¿verdad? Porque le permitía no solamente a la ama de casa, sino a la que tenía una despensa que venía empanada, que el costo de producir esa empanada se pueda disminuir, ¿verdad? Otra medida microeconómica fue el tema del cemento. Hoy hay una oferta privada de cemento, sea importación o producción. Se está construyendo la mayor planta de cemento en Concepción, SECOM, ¿verdad? Que va a estar en operaciones en los próximos años. Pero INC sigue siendo un factor importante en la regulación del mercado. Cuando INC tiene problemas y disminuye su capacidad de entrega de cemento, el precio aumenta automáticamente. Entonces creo que el gobierno tiene herramientas donde puede trasladar una política pública microeconómica que genera buenas condiciones. Lo mismo pasa con la ANDE, lo mismo pasa con ESAP, ¿verdad? Que pueda implementar inversiones y una gestión eficiente que permita que haya menos cortes, que haya más disponibilidad de agua. O sea, imagínate, hoy en estos días estábamos viendo un intercambio en redes sociales donde ESAP decía: queremos informarles que no hay agua potable porque el suministro de la ANDE se vio discontinuado. Y le responde la ANDE en el tuit, dice: no señores, queremos avisarle a la ciudadanía que los problemas
de electricidad del ESAP no tienen nada que ver con la provisión de la ANDE, o sea, es un problema de ellos nada más. Correcto. Entonces, eso no es una buena política pública y no te muestra mucha coordinación entre dos empresas públicas que tienen una enorme influencia en el bienestar de la ciudadanía, ¿verdad? Ok. O sea, el Pirebaí, la gente cuando se va a la luz Exacto. con 40 grados de calor, es tremendo, ¿verdad? Y por otro lado nos llenamos el pecho de orgullo diciendo que somos los mayores productores de energía eléctrica. Exacto. Santiago, además de estas medidas, disminución del precio del combustible, disminución del precio del gas, la ANDE, ESAP, etcétera, dentro de este set de políticas públicas, es muy importante las medidas de protección social, las redes de protección social o planes de subsidios. Son fundamentales, ¿verdad? Lo que sabemos hoy de la historia, cerca de 500 años desde que Adam Smith sacó su libro La riqueza de las naciones y se le identifica como el padre de la economía, vimos que la humanidad ha vivido diferentes episodios de crisis. ¿Qué sabemos hoy de las crisis? Las crisis no destruyen riqueza, lo que hace es distribuye la riqueza. Y lo que se acentúa es la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene durante una crisis tiende a tener más y el que tiene poco tiende a tener menos. O sea, se acentúan las desigualdades. Por eso que la política pública nuevamente juega un rol importante de contener ese aumento de la desigualdad. Cierto. Y ahí entran estas redes de protección social. Ahora Donde el Estado dice, todos quieren que el Estado le ayude, todos. Yo te puedo asegurar que vos le hablas al empresario más acaudalado, con más empresas, y él quiere que el Estado de alguna manera le ayude a sostener sus negocios. Ahora, ¿cuál es el rol fundamental desde el Estado? Ayudarle al que camina y quiere correr, ayudarle al que corre y quiere volar, o ayudarle primero a aquel que está en el piso y todavía no se puede parar. al último. Exactamente. Entonces, la red de protección social, en un ambiente donde los recursos siempre son limitados y las demandas son infinitas, tiene que concentrarse en aquel que menos tiene para que pueda pararse y empezar a caminar y salir de ese círculo ese círculo vicioso de la pobreza. Ahora, Santiago, permitime un comentario personal Sí. y decime vos cómo tengo que manejarme. Yo veo en las noticias que han aumentado la cantidad de personas que reciben los planes Sí. o ha aumentado el monto que se destina Sí. para esos planes. Y no sé si decir, bien, el Estado está presente, o tenerle miedo porque digo, epa, esto puede ser una argentinización en donde ya van al extremo opuesto, Sí. donde ya se está destruyendo la cultura del trabajo y todo el mundo reclama un plan. Un temor es muy válido el temor que tengo yo y creo que lo que hemos vivido este año 2020 con un aumento tremendo de programas sociales, el Putuboña, Angarecó, Exactamente. esto corremos el riesgo de que ese segmento que no es pequeño, estamos hablando más de 1 millón de paraguayos, Sí. diga yo quiero nuevamente mi Pitubó, yo quiero traer mi Angarecó el próximo año, porque la situación no va a estar fácil. Entonces ahí es donde va a requerir una comunicación muy clara por parte del gobierno y una posición también muy clara en decir, nosotros tenemos que contener, pero no hay política social más eficiente que la generación de empleo. No hay, no existe. ¿Cómo nosotros podemos generar empleo? El Estado no puede ser el generador de empleo, es la iniciativa privada. Entonces, ¿qué necesita el empresario? Primero, para no desvincular más trabajadores. Ok. Y cuando paró la sangría, ahí tiene que decir, ok, ¿qué necesita ahora para aumentar el número de contratados? ¿Cómo hacemos que el desempleo disminuya en Paraguay? Y ahí nuevamente empezamos a ver, ¿qué es lo que le preocupa al empresario? Al empresario le preocupa que si es proveedor del Estado, que haya un sistema de contrataciones públicas transparente, que le permita competir libremente y que el mejor producto al mejor precio pueda ser el que le vende, ¿verdad? Finalmente el Estado es el principal o el mayor contratante que hay. Sí. El otro elemento, seguridad jurídica. ¿Qué seguridad yo tengo como empresario de que no va a venir una competencia y porque tiene vinculaciones con el poder de turno o con un juez o un fiscal, no me va a hacer intervenir mi negocio o no me va a cerrar o no me va a caer de alguna manera una agencia de control? Porque acá la gente dice, no, está bien, yo no me meto con el gobierno, yo no soy proveedor del Estado. Mentira. Todos tenemos de alguna manera una vinculación con el Estado, porque todos de alguna manera tenemos que hacer un trámite que involucra a una oficina pública.
Entonces necesitamos que haya un gobierno, una administración pública eficiente, una burocracia que le sirva realmente a todos los ciudadanos, ¿verdad? Para que el ciudadano diga a la pucha, yo me entusiasmo. Yo hoy, sabes que no solamente no voy a echar a mi gente, sino que voy a contratar más. Yo tengo una línea de producción, voy a comprar otra más, voy a hacer más cosas. Y eso también requiere un control tremendo sobre uno de los grandes flagelos que es el contrabando. Ok. Santiago, dentro de esto que necesitamos, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿verdad? ¿Cuánto es la relación entre inversión privada e inversión pública? ¿5-1? 5-1. 5-1. 5-1. $1.000 millones la inversión pública, $5.000 millones al año la inversión privada. Y esa es la que tenemos que incentivar para volver a generar fuentes de trabajo. Así mismo, la inversión privada, que es principalmente una inversión interna, pero también tenemos que levantar la inversión extranjera directa, donde Paraguay es solamente la mitad del promedio de América Latina. Nosotros invertimos en promedio 2,5%, el promedio de América Latina es 5%. Un país como Chile tiene alrededor del 20%, o sea, tremendo. Estamos hablando de inversión extranjera directa como porcentaje de la economía. PIB, de la economía, exactamente. Y lo nuestro es 2,5%. 2,5%, es el más bajo de todos los países de América Latina. Correcto. Santiago, ahora, necesitamos fortalecer para generar esas inversiones el sistema financiero público estatal. Sí, yo creo que se está haciendo. Yo creo que yo creo que parte de esta crisis nos deja algunas enseñanzas, ¿verdad? Vos sabés que es un largo anhelo el tener un banco de fomento, un banco de desarrollo que pueda ser una fuerza importante que complemente a la iniciativa privada, ¿verdad? Acá no es una cuestión de uno versus el otro, sino que complemente a la iniciativa privada, ¿verdad? Y para esto se trabajó a lo largo de los últimos años, ¿verdad? A mí me tocó impulsar una ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento y también un esquema que permita poder nombrar personas realmente del más alto nivel al frente de la institución. Y eso ha servido muchísimo en este momento de crisis que ha salido realmente a ponerle pecho a esta crisis. Probablemente le queda todavía un largo camino por delante, pero el Banco Nacional de Fomento que vemos hoy es un banco de fomento mucho más importante que el que teníamos apenas 5 o 6 meses atrás, antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, de hecho, hoy sabemos que el Banco Nacional de Fomento es el banco que más créditos ha dado bajo la figura del FOGAPI. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ha habido un cambio importante, ¿verdad? Yo creo que no es todo negativo, yo creo que esta pandemia también nos está dejando algunas lecciones que había sido que sí se puede, ¿verdad? Cuando hay determinación, cuando hay personas adecuadas en los lugares adecuados, se puede generar un cambio que estoy seguro va a ser un cambio permanente. Cierto. Santiago, en el último informe de Basanomics, yo leí la recomendación de ustedes, de Basa, Banco Basa, el equipo económico de Banco Basa, que decía que lo recomendable sería que el déficit fiscal 2021 no supere el 4%, y lo recomendable sería que este gobierno finalice en el año 2023 de nuevo dentro de lo que dice la ley de responsabilidad fiscal, que es 1.5. 1.5. Esa es la recomendación de ustedes. Ahora la pregunta es, si yo sigo tu recomendación, ¿cómo financio las medidas contracíclicas 2021 teniendo en cuenta, yo no sé si el Congreso me va a autorizar a seguir emitiendo deuda? Entonces, te doy el ejemplo, te voy a responder un ejemplo. En el año 2002, Paraguay estaba en una situación de cesantía de pagos, no estaba honrando su deuda, Paraguay entró en default selectivo. Venía en el periodo más largo de recesión, ¿verdad? Que venía ya del 97 hasta el 2002. Todos los años la economía venía cayendo, ¿verdad? Estábamos probablemente en la peor situación económica de nuestra historia. Los salarios no se podían pagar en tiempo y forma, obviamente la inversión pública era casi nula. Los programas sociales no existía Tecoporá, adultos mayores. Y asume en agosto del 2003 el gobierno de Nicanor Duarte Fruto y el ministro de Hacienda Dionisio Borda. Y ellos implementan un plan económico de mucha austeridad. De hecho, en el año siguiente, en el año 2004, Paraguay ya tenía un superávit, un ahorro fiscal. Y la economía empezó a crecer. Entonces, hay varias formas de hacer crecer a la economía, hay varias formas de generar los incentivos adecuados. El gasto público puede complementar, pero no va a impulsar el crecimiento económico. El crecimiento económico viene del sector privado. Y la capacidad que tenga el sector público de convencerle al sector privado de que salga a invertir. Una de esas herramientas es tener una política austera del déficit fiscal. Entonces el argumento de decir, no, si nos salimos a invertir, la economía no va a crecer, es una falacia.
La inversión pública es muy importante, pero no puede estar por encima de la sostenibilidad fiscal. ¿Entendés? Por un lado hay que hacer inversión, estamos todos de acuerdo, pero por otro lado tenemos que mantener el equilibrio fiscal. Volver a la cordura. Volver a la cordura, porque cuando tengamos otra crisis como la que tuvimos este año, no vamos a tener más un nivel de deuda del 20% del PIB. Ok, pregunta para vos. La señora Marín, viceministra, Sí. dijo hace poco, nosotros tenemos un plan para continuar fogoneando la reactivación económica. Se llama Ñapuá Paraguay y prevé 2021 2.513 millones de dólares de inversiones, sumando lo social con inversiones en obras. Sí. Para llegar a esa inversión de 2.513, necesitamos la aprobación de un nuevo endeudamiento de parte del Congreso de 350 millones de dólares. Teniendo en cuenta lo que vos me acabas de decir y suponiendo que vos seas un congresista, ¿le aprobás? No. No, porque nuevamente los 300 millones vienen encima de los más de 2.000 millones que se autorizó este año, ¿verdad? Encima de lo que ya tenía el presupuesto, que eran unos 600 millones de dólares. Cierto. Y hoy se está discutiendo en el Parlamento un presupuesto para el 2021 que ya tiene 1.600 millones de dólares. Entonces, la posición mía, ¿verdad? Y que obviamente lo he dicho públicamente y también en privado con los colaboradores del ministro de Hacienda, es que nosotros tenemos que tratar de bajar lo más rápido posible ese déficit fiscal que se está yendo de las manos, ¿verdad? Este año va a cerrar entre 6 y 7%. Si nosotros no hacemos estos ajustes, no se va a poder bajar el próximo año un 4%. Y ahí sería muy injusto entregarle al próximo presidente en un nivel de el 3,5% y que él tenga que tener la responsabilidad de hacer el ajuste. O sea, a este gobierno se le ha dado todas las facilidades. Ya el año pasado se duplicó el déficit fiscal del 1,5% a casi 3%. Cierto. Y yo creo que nobleza obliga a ellos tener que entregar una administración fiscal al menos en las mismas circunstancias que él la recibió en el año 2018. Porque si no estamos rompiendo uno de los criterios más importantes de la política económica que le ha favorecido al Paraguay, que es implementar políticas de Estado con una visión a largo plazo y no solamente políticas de gobierno. La política fiscal, la política monetaria, que se inició a través de reformas importantes a comienzos de los 2000, fue la clave para que Paraguay tenga el desempeño macroeconómico que tiene hoy, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Correcto. Pero nosotros no podemos destruir los cimientos de la economía. Entonces, este gobierno tiene la gran responsabilidad, así como se le dieron todas las herramientas para aumentar el gasto, de hacer los ajustes necesarios para que el presidente que asuma el 15 de agosto del 2023 no tenga que pagar la fiesta que se tuvo en este gobierno. Santiago, en este momento nuestra deuda como porcentaje de nuestra torta económica total es de 31%. Así mismo. ¿Cuál es el porcentaje máximo a partir del cual ya no podemos seguir tomando deuda? Vos sabés que en diciembre veníamos hablando como parte de las reformas que quería encarar el gobierno y el Ministerio de Hacienda era modificar la ley de responsabilidad fiscal. Que realmente ha sido realmente un gran mérito. Crear una 2.0. Crear una reforma, una ley de responsabilidad fiscal 2.0. Parte de esa discusión pasaba si, aparte de tener un déficit del 1,5%, con alguna cláusula que le dé flexibilidad, es decir, tengamos otra cláusula o otra regla que diga la deuda nunca puede ser mayor del X%. Ok. Entonces, hablábamos, y bueno, ¿y cuánto puede ser ese número? Y digamos que sea 30%. Y cuando hacíamos los análisis de sostenibilidad de deuda, decíamos, bueno, Paraguay podría llegar a un 30% si las cosas salen mal en un periodo de una década. Lo llegamos en 5 meses. Entonces, nosotros hoy estamos en una situación de peligro. Nosotros tenemos que revertir rápidamente esto. Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó a todos los países y es lo que sufre Argentina. Y el ministro de Hacienda que venga y va a decir el mismo argumento que utiliza el ministro de Economía de Argentina. Bueno, no hay que tenerle tanto miedo a la deuda y a la inflación. Nosotros tenemos que atender a los programas sociales. Siguen endeudando, siguen emitiendo de manera inorgánica y siguen empobreciendo a aquel pueblo que quieren supuestamente ayudar. Correctísimo. Esto es como la ley de la gravedad. O sea, vos la podés discutir, pero al final vos sabés que la ley de la gravedad es una. Exacto. Santiago, tengo que hacer una pausa y quiero que me digas a la vuelta de la pausa, por favor, de haber sido vos presidente de la República y de haberte tocado gestionar esta crisis, ¿qué hubieses hecho diferente?
Por favor. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Santiago Peña. Seguimos en compañía del señor Santiago Peña. Santiago. Bueno, mira, es un tema que obviamente se presenta mucho si yo hubiese estado, ¿verdad? Creo que la mayor diferencia hubiese sido en la coordinación de los esfuerzos, ¿verdad? Y en esto voy a ponerlo gráficamente, ¿verdad? El país es como una gran carreta y caímos en el fango, en el lodo, en el barro y le está costando moverse. El problema es que si no tenés una cohesión, un equipo organizado, cuesta que se mueva y que salga del fango, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos hoy es un equipo que está sentado en la carreta. Okay. Hay muy pocos que están empujando para adelante, creo que hay algunos que están empujando para atrás, ¿verdad? Entonces, si hay algo que yo creo que me hubiese diferenciado es movilizar a un equipo humano dentro de la burocracia pública que empuje todos en la misma dirección. Es lo que yo siento que teníamos en el gobierno anterior y que se perdió por una cuestión del diseño político del equipo que le hizo llegar a Mario y que obviamente está gobernando con él, ¿verdad? Entonces son muchas individualidades en una burocracia que necesita tener un equipo cohesionado. Correcto. Santiago, a partir de la pandemia se le dio mucha liquidez al sistema financiero privado y también garantías para que se incentiven los préstamos, pero sin embargo, 6 meses después de haber iniciado la cuarentena, el nivel de crédito desembolsados no está a la altura de lo esperado o de las necesidades. ¿Por qué pasó eso? Se da por 2 razones. Uno, la liquidez es una liquidez principalmente de corto plazo. O sea, toda la liquidez que puso a disposición el Banco Central es una liquidez que el Banco Central un día se levanta y la empieza a succionar nuevamente. Sí. ¿Verdad? Los encajes pueden aumentar, la tasa de interés de política puede aumentar de un día para otro. Tenemos la expectativa de que eso no ocurra, pero nadie te asegura que el próximo mes empiece a haber una escalada de precios, la inflación suba y el Banco Central tenga que empezar a prender la aspiradora para meter toda la liquidez. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Paraguay tiene muchos recursos a largo plazo, que son los ahorros previsionales. Muy cuestionado, sí. Es un tema tabú y requiere un programa entero que lo discutamos. Y para eso necesitamos un órgano que controle cómo se utilizan esos recursos, la superintendencia de fondos previsionales. Si hubiésemos tenido una superintendencia de fondos previsionales, hubiésemos tenido recursos a largo plazo, que es lo que necesita hoy un emprendedor, un empresario, porque nuestro problema no es tomar un crédito hoy y pagarlo en 12 meses. Yo necesito tomar un crédito hoy y pagarlo en los próximos 10 años. Correcto. Ahí nosotros vamos a recuperarnos de esta situación, porque si no estamos simplemente trasladando el problema para el próximo año. Pero no quiero ser tan negativo en el sentido de que sí ha habido un incremento importante, probablemente la expectativa era mayor. Sí. ¿Verdad? Y pasa lo mismo en la actividad económica, ¿verdad? El gobierno hizo muchísimo, pero sin embargo caímos 2%. Si no se hubiesen hecho muchas de las medidas, probablemente la caída hubiese sido 14% como tiene Perú. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Santiago, el gobierno pidió prestado 1.600 millones de dólares y más, creo que 390 o 490 más. Y antes que llegue ese dinero, el Banco Central le adelantó 500. Sí. ¿Se le devolvió eso? Están en proceso, no tengo los últimos números, pero sí sé que se le está pagando gradualmente y ellos están obligados por ley a tener que cancelar eso antes de fin de año, perdón. Correcto. Están obligados a pagar este año. Este año. Correcto. Es un crédito, el Banco Central te puede dar crédito durante el año, es un adelanto de corto plazo. Cierto. En el sistema financiero, Santiago, el promedio de las tasas activas está cayendo. Sí. Eso puede generar que en el año que viene la tasa pasiva, es decir, el interés para el inversionista, sea cero y se vea obligado el inversionista a buscar otras opciones de inversión. Nunca va a ser cero, ¿verdad? El costo del dinero nunca va a ser cero, pero sí está bajando, de hecho hoy ya está bajando por esta liquidez de corto plazo que hay en el mercado. Pero esto ofrece también una oportunidad porque estamos viendo una gran demanda del inversor sobre inversiones en el mercado de capitales. Y yo creo que esa es una buena noticia para Paraguay. Paraguay tiene un mercado de capitales muy pequeño. De vuelta, este es un tema para que lo discutamos ampliamente. Cierto. Pero está habiendo mucho apetito por parte del inversor que antes depositaban un CDA y le generaba un 7, 8, 10% en guaraníes. Hoy no le pagan. Hoy con suerte le pueden pagar 5 o 6%. Entonces se está yendo a mirar al mercado de capitales un bono a 5 o 10 años
que le va a pagar un 10, 11, 12%. Ok, así que próximamente le vamos a invitar acá al amigo Rodrigo Callizo para que nos Sí, explique totalmente. cómo Y ahí está también nosotros tenemos a través de Basa Capital, Gustavo Rivas, un gran conocedor del mercado de capitales que puede también lo vamos a ayudar. Exactamente. Santiago Peña 2023. ¿Vas a ser precandidato a presidente de la República? La pregunta es si estoy dispuesto y la respuesta es sí, ¿verdad? Ahora, yo creo que el principal tema que hay que responder es si el candidato está dispuesto. Yo estoy dispuesto, lo dije al día siguiente de haber perdido la interna en el 2017. Yo puedo asegurarle a la ciudadanía que yo voy a hacer, y hoy no estoy en condiciones, le estaría mintiendo, porque el ser precandidato de un movimiento es un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Uno tiene que convencer a referentes importantes que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero son los que de alguna manera te generan ese soporte político. Y después tener los recursos para salir a convencer a la ciudadanía, ¿verdad? Y lo digo de una manera muy abierta porque creo que son las tres condiciones. Primero, la voluntad de la persona de ser candidato. Luego, la voluntad de un grupo político que le dé ese apoyo. Y lo tercero, tener los recursos para llevar adelante una campaña nacional. Excelente. Pero empezamos con la Lo más importante, la primera pregunta está respondida. Exactamente, exactamente. Un enorme gusto conversar contigo en Líderes, Santiago. Muchas gracias, Federico. Un gusto también y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches.